determinadas potencias internacionales que están sentadas allí, expresando lo que fue una correlación de fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, que hoy no tiene nada que ver con aquel momento. Otro punto importante es promover la paz, el desarme nuclear, el derecho pacífico a la energía nuclear, la lucha contra el imperialismo, la integración. Es un seguro, es un tema clave para América Latina para lograr la paz. La integración tiene ese aspecto clave. Por eso la insistencia de la incorporación al Mercosur y a tantas otras cosas. Tienen una explicación a partir de allí. Por cierto, que en cuanto a los usos pacíficos de la energía nuclear, Venezuela prácticamente se echó al hombro la lucha y la solidaridad con el gobierno y el pueblo iraní en su lucha por garantizarse el derecho que tiene, porque es un derecho que está establecido internacionalmente a poder desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos. Bueno, eso ha sido un asedio permanente y, como digo, Venezuela se echó al hombro eso. Yo mismo fui representante de Venezuela en las Naciones Unidas, en Viena, en el órgano de energía atómica, y me correspondió pues llevar esa pelea, ¿no? Estoy hablándote de los años 2004, 2005, y nos quedamos solos. En la Junta de Gobernadores, un solo voto, para bloquear la posibilidad de que Irán fuera llevado al Consejo de Seguridad y fuera sancionado en aquel momento, ¿no? Y fíjense la evolución que ha tenido todo esto, ¿no? Que no es el derecho de Irán, es el derecho de Venezuela y es el derecho de cualquier país del mundo. Otro día podemos hablar de ese tema, el tema de la energía nuclear, que, digamos, es un factor clave y la gente, mucha gente piensa que tiene que ver solo con el tema de las armas, y no, realmente la energía nuclear es un recurso fundamental para muchísimas cosas asociadas al desarrollo de los pueblos. El derecho al desarrollo económico sustentable de las naciones, intercambio comercial que propenda la globalización del desarrollo. No es la globalización del capital, sino del desarrollo. Y la lucha contra el crimen transnacional y contra el tráfico de drogas y todo lo que eso significa. Ahí también hemos dado una pelea importante en ese terreno. Por eso el organismo de Naciones Unidas, que tiene su sede en Viena, y que es un organismo multilateral, ¿no? Efectivamente, Estados Unidos tiene un peso ahí importante, pero ya hay otros países también, y por eso lo del multilateralismo. Y ese organismo que emite los informes periódicos sobre el tema del tráfico de droga y la conducta de los países frente a ese tema, a Venezuela le ha reconocido en estos años su lucha contra el narcotráfico, porque realmente ha sido así. Es decir, el decomiso, y eso se expresa en indicadores concretos, el decomiso de drogas, la captura de los capos, el desmantelamiento de las bandas de narcotraficantes. Por supuesto que estamos hablando de un fenómeno que es transnacional y al cual está directamente asociado el imperio estadounidense a través de la DEA y esos organismos que terminan siendo instrumentos fundamentales para la política imperial. Recordemos entonces que en el 2005, 2006, ahora no recuerdo bien, 2006 o 2007, el presidente Chávez toma la decisión de sacar a la DEA de Venezuela, una vez que se evidencia, ya eso se suponía, pero con las evidencias en la mano, de su injerencia, su participación de injerencia interna en procesos conspirativos. Además de la conciencia plena que lo que no permitía tener soberanía plena en la lucha contra la droga era precisamente la presencia de la DEA. Y en aquel momento, heredados de la Cuarta República, habían 4 radares que se instalaron. Recuerden que esos radares fue un convenio que hizo la República, en la Cuarta República, prácticamente cediendo soberanía. Y esos radares eran manejados por los gringos, ¿no? Tenían derecho a acceso a esa información. No eran manejados, pero sí tenían derecho y acceso a esa información.
Entonces ellos no, porque este fue un punto clave, quiero recordarlo también, por allí en el año 99, cuando se instala el presidente Chávez, las primeras presiones que vinieron de Washington fueron precisamente la de obligar al gobierno venezolano a que se diera, porque ya esa era una negociación que venía de la cuarta, el derecho de los Estados Unidos de intervenir nuestro espacio aéreo, supuestamente con la excusa de perseguir a los narcotraficantes. El presidente Chávez se negó rotunda y absolutamente. Aquí no pasa ningún avión de los Estados Unidos sin nuestro permiso y nosotros somos soberanos y nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestro espacio aéreo. Quizás no la teníamos en ese momento, ¿no? Pero hoy la tenemos, porque la salida de la DEA permitió, en primer lugar, comenzar a desmantelar el narcotráfico en Venezuela, las grandes rutas del narcotráfico. Y en segundo lugar, estructurar un sistema de radares que hoy nos permite un control absoluto de nuestro espacio aéreo. Sabemos quién entra, quién sale, y cuando entra un avión, para abajo, porque ahora, con la nueva ley, para abajo, por supuesto, no para abajo inmediatamente, hay un protocolo, ¿no? Y ese protocolo se activa y si el avión no se identifica, no acepta las directrices, para abajo va. Y eso es lo que ha venido ocurriendo y eso demuestra claramente cómo esta campaña internacional, recuerden bien que el eje de la campaña del imperio ha sido que este es un gobierno de narcotraficantes, que aquí lo que hay es un narcotráfico y que el narcotráfico, el apoyo a la guerrilla, ahora ya no se habla de la guerrilla porque bueno, hay un proceso de paz y tal, pero antes era la guerrilla colombiana y el narcotráfico, ¿no? Las razones por las que había que intervenir a Venezuela y deponer la revolución. Recordemos que eso era así. Bueno, ha sido una línea también importante. No me refiero al tema del paramilitarismo y de todo lo que significa el crimen transnacional en la realidad venezolana de hoy, en el problema de inseguridad que hoy tenemos y que es consecuencia de eso. Fíjense cómo la política internacional tiene implicaciones en la política interna. Y frente a América Latina, lo pudiéramos resumir esa política en una sola cosa: retomar el proyecto mirandino bolivariano de la patria grande, retomar el proyecto del Congreso Anfictiónico de Panamá para enfrentar la doctrina Monroe que dio origen al panamericanismo, a la OEA y a todos estos mecanismos que en definitiva terminaron siendo espacios para la dominación colonial de nuestros pueblos y de nuestros países. La estrategia imperialista en los años 90, ya lo decíamos, luego del derrumbe de la Unión Soviética, el huracán neoliberal impulsado por el llamado Consenso de Washington y apoyado por las instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, comenzó a pasearse por América Latina para imponer el modelo del libre mercado, aplicando el chantaje sobre los países altamente endeudados. En los 80 éramos todos los países, porque la primera fase fue endeudarnos, para luego venir a esta otra fase que era someternos a través de estos mecanismos financieros, ofreciéndole financiar su deuda siempre y cuando aceptasen la aplicación de la receta neoliberal, la cual implicaba el desmontaje del Estado y de su capacidad para hacer política económica y a la apertura comercial basada en el pensamiento único globalitario, abrir los mercados independientemente de las asimetrías. Es como meter un león dentro de una jaula de corderitos, ¿no? Que es un poco la apertura, colocándolos en las mismas condiciones como que si la fuerza fuera la misma. Ya sabemos cuál va a ser el resultado. El león se va a comer los corderitos, de eso no hay duda. Y ese es el esquema de esa apertura económica que, por cierto, no se traducía, como ellos decían, en el libre tránsito de personas ni de empleo. Esa es una gran mentira, porque en el fondo lo único que le interesaba era el mercado a esas grandes corporaciones transnacionales
que están detrás pues, de esta política. Para grandes corporaciones transnacionales, el objetivo de la integración no es otra cosa que la ampliación del mercado y la creación de facilidades para acceder a las mejores condiciones para maximizar su ganancia, sin importar los pueblos y sus destinos. De ahí su interés en que la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur y el Grupo de los Tres convergiesen primero en el NAFTA. Aquí lamentablemente no se ve bien, pero lo que dice a continuación es el NAFTA, que recuerden que el NAFTA es el área de libre mercado de México, Canadá y Estados Unidos, pero la idea era ir hacia el ALCA, el área de libre mercado de las Américas, que englobaba a todos los países, es decir, el gran corral donde el león se iba a meter a comerse los corderitos, terminárselos de comer, porque en realidad, vamos a estar claros, el modelo neocolonial que ha existido y que ha permitido que Estados Unidos sea la potencia que es, fundamentalmente es su patio trasero, porque se ha nutrido de sus recursos naturales, de sus capacidades, para acumular el capital de esas grandes corporaciones que hoy tienen ese inmenso poder en el mundo. Ah, pues, me fui para atrás otra vez. Bueno, vamos a seguir. Ya va. ¿A la flecha aquí? ¿Para atrás? Ah, ok. Ajá. La estrategia antiimperialista, ¿no? Tal como se la plantea el gobierno bolivariano. El proceso es al revés, es decir, ¿en qué debe basarse el proceso de integración? El proceso de integración debe sustentarse en el principio, en primer lugar, de respeto a la autodeterminación de los pueblos y de los estados, y por ello el reconocimiento de la existencia de diversos mecanismos y distintas velocidades en un proceso donde coexisten gobiernos políticamente diversos. Es decir, aquí no estaba planteado de ninguna manera homogenizar ni promover mecanismos de integración homogéneos, sino que expresaran la diversidad política de los pueblos y de los gobiernos latinoamericanos, para que esto fuera políticamente viable. El núcleo duro lo constituye el ALBA, en el cual se ensaya un modelo de integración que pretende romper con la lógica del capital transnacional, dándole el papel protagónico a los estados y a la política. Cambia completamente el esquema, ¿no? El esquema era el papel protagónico lo tienen las corporaciones transnacionales y los estados prácticamente andan detrás, abriéndole el camino a esas corporaciones para que vayan integrando sus mercados y para que vayan elevando su ganancia y su capacidad de acumulación, estableciendo como prioridad las necesidades sociales y la lucha contra la exclusión social y la pobreza, promoviendo relaciones basadas en la cooperación, la complementación, la solidaridad y en el reconocimiento de las asimetrías. Eso es lo que permite el ALBA, y hay países muy chiquitos, ¿no?, como son estas islas del Caribe, y Venezuela, que prácticamente es un gigante frente a ellos. Y sin embargo, ahí hay una relación orgánica que se ha ido construyendo a partir de esos principios. En orden ascendente, pudiéramos decir, Venezuela engrana en diversos mecanismos, y cada mecanismo tiene su propia especificidad, ¿no? Y comenzando por el ALBA, que como ya dije, tiene un principio fundamental. Ustedes me dirán, ¿cómo fue posible eso? Bueno, ha sido posible sencillamente porque está Venezuela, y sencillamente porque Venezuela tiene petróleo, ¿no?, tiene energía. ¿Y cómo lo usó ese petróleo? ¿Cómo lo ha usado? No para regalarlo, como dicen estos, ¿no?, que viven sistemáticamente diciéndolo, no, sino para comenzar a golpear los circuitos de acumulación del capital transnacional, por ejemplo, que vendía el combustible en las islas del Caribe, se lo compraba Venezuela
y llegaba, por ejemplo, a cualquiera de estos países y se lo vendía con un sobreprecio enorme. Pero además, estos países no tenían infraestructura para almacenar el combustible ni para procesarlo. Y eso creaba una relación de dependencia, pues, sencillamente. Pasaban los barcos a venderle. ¿Qué es lo que planteó el comandante Chávez como eje para ir logrando, como el cemento, vamos a decirlo así, que iba a ir logrando esa integración? Porque no se trataba simplemente de una formulación teórica, sino que en la práctica tenía que expresarse. Y se expresó en primer lugar así. Lo primero que hizo, bueno, no le vendamos a la Shell, sino que nosotros mismos, el gobierno venezolano, hace un acuerdo con los estados y comenzamos a vender el petróleo directamente. Y ahí se están ellos ahorrando una cantidad importante. Pero no solamente eso, vamos más allá. Vamos a lograr que esos países tengan su propia infraestructura. Entonces vamos a financiarlo, no a regalarles, sino a financiarlos para que ellos tengan sus tanques, sus sistemas de almacenamiento. Cuando lleguen los barcos, puedan darle una provisión de los combustibles y ellos puedan tener cierta autonomía. Y eso que parece para nosotros algo muy sencillo, para ellos era la vida vital. Pasaron del cielo a la tierra prácticamente, o de la tierra al cielo, mejor dicho, de la tierra al cielo. Fue eso precisamente. Bueno, a partir de ese esquema entonces surgió Petrocaribe. Petrocaribe, porque eso había que convertirlo en un instrumento concreto. Y Petrocaribe, entonces, va mucho más allá. Y dice, bueno, vamos a vender el petróleo, pero además vamos a financiárselo. Ustedes van a pagar la factura petrolera de contado en, creo que era no sé en este momento cuánto es, hasta un nivel del precio del petróleo, si era 50 o 60 dólares. Y de ahí en adelante, ustedes entonces van a pagarlo, pero con un interés del 1%. Del 1%. En países que tienen pues, un pequeño consumo, vamos a llamarlo así. Ya la discusión de si eso es sustentable o no en el futuro es otra discusión. Pero lo que sí está claro que ese esquema permitió integrar a la gran mayoría de los países del CARICOM, que en el caso de Venezuela es vital, porque resulta que nosotros somos el país, y aquí estamos hablando de razones geopolíticas, que por cierto, esto no solo se lo planteó Chávez, eso lo planteó el doctor Caldera, que fue el que abrió el Caribe, que instaló las embajadas en todos los países del Caribe. Claro, no llegó a esto que estamos hablando, porque esto es algo mucho más concreto. Es usar el petróleo como una herramienta, porque eso era romper con los gringos. Por eso no lo podía hacer Caldera. Chávez sí. Y ahí comienza entonces a pelear intereses muy importantes, porque eso es lo que explica también que todos estos países, a la hora de las chiquiticas, en la OEA, respaldan a Venezuela. Y no es que Venezuela con una chequera estuviera comprando esos votos, no, sino que es el resultado de una relación fluida donde se da un esquema y comienza a existir un sentido de pertenencia del Caribe como espacio geopolítico, donde Venezuela tiene 600.000 kilómetros cuadrados de territorio, las 2/3 partes de nuestro territorio, del territorio terrestre, digámoslo así, es territorio marítimo. Y somos el país que en el Caribe tiene las costas más grandes de todos. Imagínense lo que significa de manera vital para nosotros el Caribe. Por ahí salen los barcos petroleros. Nosotros tenemos que tener las mejores relaciones con ese espacio, con ese entorno, pero tenemos que ir más allá. Y eso implica colocarse a la altura de ellos, y eso fue lo que hizo Chávez. Plantear un mecanismo como Petrocaribe que le da sustento al ALBA. No todos los de Petrocaribe están en el ALBA, pero todos los del ALBA están en Petrocaribe. Y entonces se comienza a construir una relación política, y ya no solo económica, muy importante, que como veremos es la clave para que se construya la CELAC. La CELAC no existiese si no se hubiese dado este proceso, así de simple. Chávez, desde el principio, volvamos al punto, el Congreso de Panamá, pero recordemos que el Congreso de Panamá no incluía todas estas islas del Caribe. Esto es mucho más que el Congreso de Panamá. El Congreso de Panamá prácticamente eran los países suramericanos
Y México en ese momento era mucho más grande, ¿no? Era prácticamente todo lo que es Centroamérica era México. Entonces, pero esto va mucho más allá, sobre todo en la geopolítica del mundo de hoy, donde todos estos países, por pequeño que sea, tienen un peso político en la comunidad internacional. Entonces se inicia ese proceso de conformación de distintos mecanismos a distintas velocidades, que alguien dirá son contradictorios. ¿El ALBA es contradictorio con el Mercosur? No tiene por qué ser contradictorio, porque son procesos que se van dando, digamos, engranándose a distintas velocidades y donde es posible que coexistan en esos espacios una diversidad. Eso era lo que podía permitir que el imperio estadounidense no volviera por su fuero y comenzara a dividir. Lo que pasa es que este imperio subestimó a Chávez, es un loco, no sabe para dónde anda, y entonces el tiempo fue corriendo y las cosas se fueron haciendo, y fíjense hasta dónde hemos llegado. El presidente Chávez anuncia, vamos a ver la escalada del ALCA al ALBA, ¿no? Porque es del ALCA al ALBA, no del ALBA al ALCA, es del ALCA al ALBA. Ese es el proceso. El presidente Chávez anuncia la solicitud de ingreso de Venezuela al Mercosur, ya en ese momento pensando en una visión estratégica. El problema allí no solamente era un problema económico comercial, y eso es lo que muchos no ven, sino era la construcción de un eje político, estratégico, geopolítico entre Buenos Aires y Caracas, que iba a permitir que fuese la columna vertebral de la construcción de la Unión de Naciones Suramericanas. Las tres economías más importantes de Latinoamérica, y dentro de ellas Brasil, el gigante Brasil, que forma parte de estas potencias medianas que a nivel mundial están compitiendo, están conformando un nuevo polo geopolítico. En la Cumbre de las Américas en Quebec, eso fue en el año 2000, el presidente, ustedes recuerdan, hizo la reserva del ALCA. Porque, ¿qué pasa? Recuerden que ahí había un cronograma, ¿no? El ALCA venía negociándose cuando llegamos al gobierno, y para el 2005 estaba previsto que se instalara el ALCA como área de libre comercio. La negociación venía, pero esa negociación se frena por dos razones. En primer lugar, porque Venezuela no tenía mucho peso en ese momento, ¿no? Comenzó a objetar una serie de elementos en las mesas de negociaciones, sobre todo el hecho de que se creaban asimetrías entre lo que planteaba Estados Unidos, que era mantener los subsidios agrícolas, ¿no? Sobre su producción agrícola, enormes subsidios, mientras le exigía a los países, el resto de los países de América, que no subsidiasen y que bajaran todos los aranceles en las materias primas, ¿no? Lo cual, pues, es decir, las materias primas para ellos, que le bajaran todos los aranceles de manera de abaratar materias primas, pero para las manufacturas pedían que hubiese apertura total, o sea, sin aranceles. Profundizar la desigualdad de los términos de intercambio que históricamente ha existido en América Latina. ¿A dónde iba a conducir eso? ¿Ah? Bueno, ya sabemos a dónde iba a conducir, a la profundización de un modelo neocolonial, pero que tiene una contrapartida, porque es la destrucción de los estados, porque es la destrucción del concepto de república, porque es prácticamente una aspiradora que esto va combinado con un factor cultural ideológico intenso para destruir el sentido de nación, de nacionalidad, y homogeneizar un mercado como patio trasero del imperio estadounidense, nada más y nada menos que eso. Resulta que es la región con mayor potencialidad de recursos naturales del planeta. De eso estamos hablando. Entonces, no es cualquier cosa lo que está en juego aquí, ¿no? En ese planteamiento. Chávez hace la reserva y dice, no, Venezuela no está de acuerdo con que en el 2005 se
establezca el área de libre comercio. Eso es un tema que hay que debatirlo, que hay que discutirlo, hay diferencias, y lo dejó contar. Todos los demás aprobaron eso, incluyendo Brasil, que por cierto Brasil venía objetando el esquema asimétrico de las negociaciones, como lo plantearon. Pero luego viene entonces un cambio político en la región, la llegada al poder de Lula y de Kirchner en el 2003. Tabaré Vázquez en el 2004 con el Frente Unido. Morales en el 2005 en Bolivia. Rafael Correa y Daniel Ortega en el 2006. Todos estos gobiernos parten del rechazo del neoliberalismo como modelo, del modelo de integración que se venía planteando y el relanzamiento del proceso de integración. Es decir, aquella voz en el desierto, que era Chávez en el 99, en el 2000, en el 2003, y no fue casual tampoco, como sabemos, porque a la revolución bolivariana se le acusa que exportó la revolución. No fue que exportó la revolución, sino que hubo un despertar de los pueblos a partir de la referencia que comenzó a generar Venezuela y del éxito de un proceso constituyente que supo enfrentar en paz y en democracia las arremetidas del imperio con la presencia de sus lacayos internos, que intentaron, como sabemos, y han intentado durante todos estos años, y todavía lo están haciendo hoy, como sabemos, derrocar la revolución. La Cumbre de las Américas en Mar del Plata en el 2005 es un hito importante porque ahí naufraga el ALCA. Digo naufraga porque yo no soy de los que cree, y nunca lo creí, que estaba muerto el ALCA. Es decir, eso de que se murió el ALCA, hubo una batalla, una derrota, pero en ese mismo momento en que sale derrotado el ALCA, en ese mismo momento se planteó de inmediato la fórmula alternativa. Y lo digo porque fui testigo de ese evento. Estuve allí con el presidente Chávez. Fue Álvaro Uribe quien inmediatamente convoca una reunión en Cartagena, y ya veremos más adelante en mi exposición cómo ha evolucionado de ese momento, del 2005 hasta hoy, esa propuesta del imperialismo y sus gobiernos lacayos en América Latina para destruir toda la arquitectura que se ha construido a lo largo de estos años, producto de una política muy clara, liderizada por el comandante Chávez e indudablemente apoyada y respaldada por otros gobiernos, incluyendo Brasil, porque a Brasil se le da el liderazgo de eso, pero realmente Brasil no ha tenido el liderazgo, esa es la verdad. Todo esto ha sido el resultado de un proceso que nace en Venezuela y que definitivamente hoy está en crisis, a punto, una vez más, de romperse si es que la canalla y el golpismo y esto que se viene dando en Venezuela tiene éxito. Lo que se está jugando en Venezuela hoy no es el gobierno de Venezuela, es todo este proceso. Y el Tratado de Comercio de los Pueblos, que es una propuesta que hace Bolivia, Evo Morales, estrictamente en el ámbito comercial. Es prácticamente lo mismo del ALBA, planteado en el ALBA, pues, pero no hay ninguna contradicción, y de hecho por eso se llama ALBA TSP. Ya hablamos de Petrocaribe ahorita. El ALBA, bueno, ya lo dije, solamente quiero agregar que en el caso del ALBA, lo que busca fundamentalmente es apoyarse o fomentar las ventajas cooperativas. Fíjense que hay una diferencia. El esquema capitalista plantea las ventajas competitivas, porque es la competencia, ¿no? En el ALBA se plantea las ventajas cooperativas, es decir, en qué cosa podemos cooperar, cómo podemos complementarnos, cómo podemos establecer un esquema donde tú te desarrolles y yo me desarrolle, donde genere empleo allá y genere empleo aquí. Ese es el esquema. Compensar las asimetrías que existen en los países del hemisferio, etcétera, etcétera. Bueno, la lucha contra la pobreza, ya lo dije, y repensar los acuerdos de integración en función de alcanzar el desarrollo endógeno nacional,
y regional. Porque claro, evidentemente, si estamos hablando de desarrollo, es un modelo de desarrollo nuevo, no es el desarrollo exógeno, basado en la supeditación a un centro de dominación o ser simplemente la periferia de ese centro, dependiente de él, sino en tener un desarrollo en función de las potencialidades que tiene el territorio en cada uno de nuestros países, y eso es lo que va a dar precisamente la independencia y una relación equilibrada entre los países y los pueblos. Bueno, ahí hay un perfil rápidamente, ¿no?, de lo que es el ALBA TCP. Miren todos los países que están allí, ¿no? A veces uno piensa que es Ecuador, no, mira, ahí está Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. Está enfocada la lucha contra la pobreza y la exclusión social y se fundó en el año 2004. Tiene 69 millones de habitantes, ese espacio, y tiene una serie de instrumentos institucionalizados ya, como es el Banco del ALBA, que tiene $1.000 millones para financiar proyectos de desarrollo, porque tiene que haber instrumentos concretos para que esto sea viable, ¿no? Si no se queda en puras palabras, ¿no? Y tiene lo que llaman una moneda, que realmente no es una moneda, es importante aclararlo, sino que es un mecanismo de compensación entre las monedas nacionales para ir eliminando el dólar en las transacciones, de manera de ir estableciendo un nuevo esquema económico basado en las potencialidades y en cierta independencia de la influencia del dólar. Yo creo que son obvias las razones por las que hay que independizarse del dólar, porque el dólar está montado sobre papel, ¿no? Eso no tiene un fundamento, pero esa es otra discusión. Y las empresas gran nacionales, dentro de las cuales hay algunas que están operando, por ejemplo Albatel, que es una empresa de telecomunicaciones, donde participan las empresas estadales de Bolivia, Venezuela y Cuba, y aprovechan, por ejemplo, los recursos del satélite Simón Bolívar para generar capacidades de desarrollo, ¿no? Está una empresa que se llama Albamet, que es para importar y exportar 489 tipos de medicamentos. Las casas del Alba, Alba Energía, Alba Forestal, Alba Alimentos, Alba Social, que tiene que ver con la alfabetización. Y recientemente pues se ha declarado la construcción del área económica basada en la complementación, la cooperación y la solidaridad de todos esos países. Ahí está la estructura y ya esto, como sabemos, está institucionalizado, tiene una serie de mecanismos. Ahí está el Banco del ALBA y Petrocaribe, son dos instrumentos claves para darle solidez institucional y económica a este proceso de integración. Petrocaribe, bueno, fíjense que Petrocaribe, ahí resalto en lo que está en azul clarito, son los países del ALBA, y los que están en blanco no son del ALBA, pero están en Petrocaribe, lo que un poco le decía ahorita, ¿no? Ha sido una plataforma geopolítica para impulsar la integración de América Latina y de la CELAC. El CARICOM era extraño, entre otras cosas, porque sabemos que hay el tema del idioma, ¿no? Y de su relación con Inglaterra, con Holanda, con las metrópolis coloniales, que no ha desaparecido, porque el CARICOM en el fondo fue una iniciativa promovida por esos países, ¿no? Y sabemos bien que de salirse de ese lazo no fue fácil. Por eso ahí no está Trinidad, ni está Tobago, ni Trinidad Tobago no está. ¿Cuál otro no está? Curazao no está. No, bueno, Puerto Rico obviamente. Curazao. No, estamos hablando del Caribe, ¿no? Ahí el dato que manejo es que se están exportando 185.000 barriles por día. Esto también se inscribe en otra cosa importante, que es una política ya del petróleo, de la política petrolera del país, que es la diversificación de los mercados hacia el sur, hacia América Latina. Es una de las cosas que insistía Chávez. Es decir, hay que abrirse hacia otros espacios, hacia China,
eso de depender de un solo mercado, al que nosotros le colocamos, bueno, ¿usted sabe a dónde conduce eso? Ese mercado le dice, bueno, te lo compro a tanto, si no, no te compro. O, en el caso de ellos, ni siquiera es así, sino que te dice, tú no me lo vas a vender tal vez, bueno, ya vas a ver lo que te va a pasar. Y entonces es la presión militar, es la presión de otro tipo que opera allí, porque no se trata de una relación entre socios comerciales, es una relación geopolítica y de dependencia, ¿correcto? Entonces, el otro eje de este proceso es cómo fuimos del Mercosur a la UNASUR. Ya lo decía antes, ¿no? Uno de los ejes estratégicos era Caracas-Buenos Aires. Caracas-Buenos Aires. Y allí se da ese esquema que fue bombardeado absolutamente, ¿no? Yo recuerdo, pues, cuando Chávez planteó en el 99 que iba a solicitar el ingreso a Mercosur, comenzaron a subir las voces de los expertos y de todos diciendo que no, que cómo era eso era una locura, que nosotros éramos de la comunidad andina y que teníamos que permanecer en la comunidad andina, ¿no? Sin embargo, Chávez insistió en esto y comenzó a darse un proceso de negociaciones que nos llevó al Mercosur en el año 2004, porque hubo presión de Venezuela. Fuimos al Mercosur en lo que se llama un acuerdo de complementación económica conjuntamente con Ecuador y Colombia. Y en el 2004 entramos al Mercosur como asociado, no como miembro pleno. Importante aclarar que el Mercosur, prácticamente todos los países suramericanos son del Mercosur, menos Surinam y Guyana. Todos los demás son del Mercosur. Bueno, y por supuesto la Guayana francesa, ¿no? Son del Mercosur, porque originalmente son 4 países miembros, pero el resto son países asociados. Y este es un aspecto geopolítico también que no se nos escapa. Por eso es que el Mercosur es la columna vertebral de la UNASUR y no lo pudo ser la CAN. Y la daga se la mete precisamente Venezuela cuando asume Venezuela, no, vamos es por aquí. Y eso tiene una serie de razones que ahora voy a pasar a explicar. Entonces, fíjense que yo dije ahí que se formalizó el ingreso pleno, pero como dije en el 2004 como miembro asociado, ¿no? El 4 de julio del 2006 se formaliza el ingreso de Venezuela al Mercosur con la firma del protocolo de adhesión. Eso fue aquí en el Teresa Carreño, ¿no? Sin embargo, como sabemos, hubo un retardo de prácticamente 6 años, porque la derecha paraguaya y brasileña lo frenaron. Pues. En Brasil terminó en el 2009 y en Paraguay sabemos que fue en el 2012. Estados Unidos estaba muy claro lo que significaba el ingreso de Venezuela al Mercosur, clarísimo. Lo que significaba desde el punto de vista geopolítico eso. Y por eso hasta el último momento estuvo presionando a estos sectores para impedirlo. Y le quiero decir que ahí no hubo sino estrictamente razones políticas, porque yo fui el que coordinó la negociación. Y cuando se llegó a firmar ese protocolo, todos los cancilleres y presidentes, incluyendo el de Paraguay, la negociación terminó, se aceptaron los términos y se firmó aquí en Teresa Carreño. Lo que faltaba era refrendarlo los parlamentos. Y no solo eso, sino que desde ese momento comenzó Venezuela, desde el momento de la firma del protocolo, a participar en todos los mecanismos y a ser consultado en las negociaciones internacionales con terceros. Pero, digamos, se trancó el serrucho, pues. Se trancó el serrucho por 6 años y fíjense todo el tiempo que pasó. Pero no fue sino hasta que Venezuela entra al Mercosur cuando realmente se producen las condiciones para que el CELAC y para que todo esto que viniese después se pudiera concretar, ¿no? Ahí está lo que significa el Mercosur. El Mercosur es el grupo de mayor peso en América Latina y el Caribe. Esos 5 países. Por supuesto, del otro lado está México, es la otra gran economía, ¿no? Pero de no existir esto,
de no incorporarse al Caribe, porque Venezuela cuando se incorpora al Mercosur ya viene con el ALBA, ya viene con Petrocaribe, no es posible, no es viable la UNASUR, el CELAC. La UNASUR sí se da en ese proceso, a pesar de que no se había formalizado, pero en el 2006 ya estaba refrendada ese ingreso de Venezuela al Mercosur. De ahí ahora sí como que esto se... Bueno, fíjense que ahí se producen unos hechos. En el 2011 se produce la salida no, realmente no fue en el 2011, fue 5 años antes, ¿no? Fue en el 2006 que el presidente Chávez decide salirnos de la Comunidad Andina de Naciones. Y eso es simultáneo, ¿no? Firma Mercosur, nos salimos de la... Pero nos salimos ¿por qué? No porque hubiese el interés de salirse de la Comunidad Andina, no, porque era perfectamente posible coexistir en los dos mecanismos e incluso impulsar la integración suramericana a partir de los dos mecanismos. Y de hecho, en el 2006, el presidente Chávez le toca presidir la Comunidad Andina y aprovecha esa presencia en la Comunidad Andina como presidente. En ese momento era presidente del Mercosur Tabaré Vázquez. Allá se rotan cada 6 meses y en la Comunidad Andina cada año. Se aprovecha para impulsar la construcción de la UNASUR, porque sumado Comunidad Andina y Mercosur era prácticamente la UNASUR menos Surinam y Guyana. Y se crea una comisión que él impulsa para crear las bases institucionales y darle forma a lo que era un foro donde se reunían los presidentes, pero lo que hacían era hablar y hablar y hablar y hablar, como todos esos mecanismos, ¿no? Que estaba muriendo prácticamente al nacer. Y se crea ese mecanismo y a partir de allí comienza a tomar vuelo el Mercosur. Y eso por supuesto coincide también, como vimos antes, con la cumbre de Mar del Plata, es decir, se da una serie de coincidencias de elementos que permiten que finalmente la UNASUR se establezca, lo cual se combina con una dinámica política que se da en América Latina y que permite fortalecer la UNASUR, como fue el intento de golpe de Estado en Bolivia, donde interviene por primera vez la UNASUR, como fueron las elecciones legislativas en Venezuela, donde por primera vez la UNASUR manda observadores, primera vez, ¿no? Se hace presente como actor político frente a la OEA y frente a otros mecanismos, como fue en otros eventos donde la UNASUR participa, que hace que se consolide como actor político en el escenario internacional. Fíjense que en el caso de la Comunidad Andina es importante aclarar, porque sobre esto hay una serie de mitos, ¿no? Que Venezuela se salió de la Comunidad Andina y eso fue lo que afectó y no sé qué. La verdad de las cosas, honestamente, es que el 80% del comercio que había en la Comunidad Andina era entre Colombia y Venezuela. Es decir, la Comunidad Andina era Colombia y Venezuela. Porque Ecuador, que era el que más se acercaba, tenía una serie de excepcionalidades, que su relación era pequeña. Era el que venía después, por supuesto, era Ecuador. Perú, por ejemplo, nunca estuvo realmente en la Comunidad Andina, porque Fujimori lo sacó de allí. Nunca estuvo. La relación de Perú fue otra cosa. Es decir, la relación orgánica, hablo de la relación comercial, prácticamente nula. Yo creo que tiene hoy más que antes. Chile, que fue de la Comunidad Andina, se salió al principio, cuando Pinochet. Y Bolivia tampoco. La relación de Bolivia más bien es con Argentina, su relación comercial en ese momento. Hoy es diferente, ¿no? Pero en ese momento era así. Entonces, realmente la hegemonía de la Comunidad Andina la tenía Colombia. Sus estructuras, porque lamentablemente ahí hay que reconocer que nosotros en materia del servicio exterior, de la presencia en los organismos internacionales, hemos sido muy malos, muy malos.
Entonces, todos esos mecanismos han sido copados, eran copados por Colombia, y de hecho generaba imposiciones sobre Venezuela, porque aquí simplemente no, estas cosas a veces quedaban de lado, no se le daba la importancia que tiene, y yo creo que todavía no se le da, en mi opinión, ¿no? Y en eso, en esta situación en la que se establece un arancel externo común, se desgrava completamente, se eliminan los aranceles de intercambio comercial. Fíjense lo que pasó. Lo que pasó fue que Venezuela se desindustrializó. Fíjense que si ustedes ven la balanza comercial de los años, de la década de los 90, la comparan con la década del 2000, vamos a encontrar que allí se da un proceso en el que Venezuela tenía el mayor intercambio comercial, es decir, las exportaciones venezolanas estaban muy por encima de las exportaciones colombianas. Y las exportaciones de Venezuela hacia Colombia eran de manufacturas, fundamentalmente. De Venezuela era agricultura, de Colombia hacia Venezuela. Pues eso se invirtió completamente. Nosotros pasamos a ser exportadores de oleofina, acero, aluminio, fundamentalmente, y urea. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Materias primas. Importadores de manufactura. Pero no fue solamente eso, sino que se produjo una cosa que se llama la deslocalización industrial. Es decir, las industrias transnacionales que estaban aquí se comenzaron a ir para allá. Pero no se fueron para allá porque aquí estaba Chávez. No, se fueron para allá porque allá elevaban su tasa de ganancia, tenían mejores condiciones y además algo muy importante, a Venezuela le asignan el rol de ser fundamentalmente un país consumidor, un país mercado. Y por eso se crea esta situación. Fíjense entonces cómo el mito ese de la integración, de que con Colombia, que eso es lo que nos permitió el desarrollo, no, todo lo contrario. De manera entonces que cuando se produce la firma del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos, entonces el presidente Chávez toma la decisión de salirnos de la Comunidad Andina. Y era lógico, elemental. ¿Qué significaba la firma de ese tratado? Bueno, que Colombia entraba a formar parte del área de libre comercio, el ALCA, pues, un ALCA más pequeño, con Perú, con el NAFTA, con Panamá, más grande, ¿no? Con México. Y por eso toma una doble decisión. Nos salimos del grupo de los tres, que era un grupo que no tenía mucho sentido. Todas esas cosas son heredadas de la Cuarta República. Yo quiero recordar esto, ¿no? Que venían de la política neoliberal. El grupo de los tres, que eran México, Colombia y Venezuela, imagínense ustedes, ¿no? Entonces ahí estaba el triángulo con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para que nosotros entráramos por la puerta de atrás al ALCA. Así de elemental y simple. Y dije, no, vamos para allá, porque eso va en contra de nuestra política. Vamos a llegar a un acuerdo con Colombia de otro tipo, pues nosotros vamos para el Mercosur. ¿Por qué el Mercosur? Y aquí está la respuesta. Fíjense, porque ustedes me dirán, bueno, pero es que el Mercosur también es un ALCA. De hecho, mucha gente lo decía, no es un ALCA. No, el Mercosur no es un ALCA. No es un ALCA. Se constituyó sobre la base del concepto neoliberal del libre mercado, es así, porque fue en la década de los 90. Pero fue un proceso fundamentalmente político. Fue los acuerdos entre Argentina y Brasil producto de los conflictos que había entre esos dos países, que llevó a establecer el Mercosur, aunque después vino la onda neoliberal, pero, como veremos, su modelo tiene diferencias sustanciales, sobre todo para un país como Venezuela, que necesita estructurarse, porque hay evidentemente asimetrías importantes que en el caso de Colombia no es posible, porque ahí hay supranacionalidad, primer elemento, la supranacionalidad. En el Mercosur no hay supranacionalidad. No hay supranacionalidad. ¿Por qué?
porque todas las decisiones que se toman en el Consejo del Mercosur tienen que pasar por los parlamentos, no todas, pero las decisiones fundamentales tienen que pasar por ellos. Es decir, la política decide. En la comunidad andina no, en la comunidad andina es la Comisión Andina. ¿Y quién integra la Comisión Andina? Los ministros de comercio de la comunidad, de los países. Y una vez que dictan una decisión, eso es ley de la República para todos los países, y no hay discusión. Yo le quiero decir que yo fui representante de Venezuela en ese consejo. Me tocó serlo en el año 99. Y cuando llegué allí, y había que tomar las decisiones, yo decía, bueno, ¿cómo es esto, chicos? Vamos a tomar una decisión aquí que afecta la vida del pueblo, ¿sí? De todo el mundo, de la economía venezolana, y yo soy el que lo voy a decidir, o sea, es un plenipotenciario, ¿no? Aquí hay una cosa que no puede ser, tiene que consultarse a la gente, y entonces ahí propuse la cláusula democrática, esa la planteamos en un escenario de una reunión que hubo en Cartagena de la comunidad andina, donde estaban los ministros de relaciones, por supuesto eso no se aprobó, porque la institucionalidad de la comunidad andina es un elemento supranacional que le da una patada a los estados y por supuesto a los pueblos. Y nosotros lo metimos en la Constitución, imagínense ustedes, ese fue un tremendo contrabando que entró allí. En nuestra Constitución bolivariana está establecida la supranacionalidad, es decir, que privan estas leyes internacionales sobre las leyes nacionales. Y son leyes económicas, leyes o resoluciones. Una de ellas fue, por ejemplo, el libre tránsito de transporte por la frontera. Yo me encontré con eso en el 99. Y se presentó un conflicto en el estado Táchira, porque los transportistas venezolanos fueron desplazados una vez que se abrieron la frontera para que pasaran los camiones de Colombia para acá. Y el cabotaje, el transporte de cabotaje comenzaron a asumirlo ellos también y desplazaron la economía local que había aquí. Entonces se presentó aquel conflicto, claro, nosotros estamos heredando eso, estamos arrancando el gobierno y inmediatamente planteamos entonces un cambio de eso y se hizo una reformulación de manera que eso no se aplicó, ¿no? Claro, eso al final terminó siendo metabolizado por todas esas empresas igualmente, ¿no? Pero le pongo un ejemplo simplemente de cómo estas resoluciones inciden desde todo punto de vista. Bueno, en el Mercosur no existe eso, repito, no existe eso. Entonces ya hay un elemento ahí importante con nuestra política. Reconocimiento de las asimetrías se reconocen en el Mercosur. Por ejemplo, hay excepcionalidades en lo que llaman el arancel externo común. Hay, por ejemplo, los bienes de capital, la importación de bienes de capital, hay excepcionalidades, hay países que pueden bajarle el arancel para importar bienes de capital, o el tema del azúcar, o de la automotriz, son excepciones que se hacen. La comunidad andina no, la comunidad andina era no, y vamos a dar tabla rasa, porque era el esquema del área de libre comercio del ALCA, pues. Ese sí era un ALCA, de verdad, ¿no? Los acuerdos bilaterales para aplicar políticas sectoriales. Ahí está Brasil y Argentina, por ejemplo, tienen una política de intercambio y de balance comercial en el sector automotriz y tienen pago de moneda local entre ambos países, compensatorio, ¿no? La apertura hacia la agenda social, política y hacia el desarrollo de una política de integración productiva y no solamente comercial. Las relaciones con los socios de la CAN se seguía manteniendo, no había ningún problema, porque nosotros íbamos a seguir siendo con la CAN, con los países de la CAN, en la medida en que todos esos países forman parte también del Mercosur y se dan en el marco de la LADI, es decir, eso no significaba una ruptura con Colombia, ni mucho menos. Los términos del protocolo de adhesión dejan a salvo dos cosas muy importantes, que son la soberanía alimentaria y el desarrollo rural. Muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque nuestros 3 socios del Mercosur, nuestros 4 socios del Mercosur, mejor dicho, son potencias agrícolas. Y nosotros, con esta salvedad, podemos establecer una relación, digamos, que nos permita evitar
que se bloquee un objetivo fundamental como es el de lograr la soberanía alimentaria. Y el tratamiento de las asimetrías, porque allí existe, por ejemplo, un fondo de convergencia estructural, un programa de integración productiva, un instituto de desarrollo social, un fondo de garantías recíprocas para apoyar el financiamiento de las pequeñas y medianas industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el Mercosur se relanzó a partir de la entrada de Venezuela, porque nada de esta cosa estaba planteado, y a partir de la entrada, por supuesto, de Lula, de Kirchner, de Tabaré Vázquez, no así de Paraguay, pero Paraguay tenía que girar alrededor de esa órbita, el país más pequeño, hasta ese momento. Y eso comenzó a generar una transformación en el Mercosur, de manera que hoy tenemos un Mercosur político, un Mercosur social y también un Mercosur económico. No estoy diciendo que ahí está el modelo del ALBA, ni ese, no estoy diciendo eso. Pero definitivamente es un modelo de integración que le abre espacio a las políticas de integración latinoamericanistas y antiimperialistas. Bueno, yo me voy a saltar esto porque ya se está haciendo muy largo. Son los del caso de Venezuela, de la UNASUR. Bueno, en la UNASUR, ahí se formuló un planteamiento. Nosotros nos correspondió precisamente presidir la comisión que impulsó la construcción de la UNASUR, conjuntamente con Uruguay, y ahí se plasmó más o menos la idea, que era construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre los pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, a las políticas sociales, a la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar las desigualdades socioeconómicas, lograr la inclusión social, la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados. Esa es la base conceptual sobre la que se construye. Por eso la UNASUR no es, como ustedes verán, la agenda de la UNASUR no comenzó discutiendo temas comerciales, no. Los temas de la UNASUR, la agenda comenzó por los temas sociales, por los temas políticos de defensa, por los temas que tenían que ver con el desarrollo de la democracia, ¿no? También lo económico quedó relegado a un segundo plano completamente, y ahí está la gran diferencia. Por eso la UNASUR es el mecanismo de integración fundamental para darle consistencia a los otros mecanismos de integración como la CELAC, etc. Y es ahí donde está golpeando el imperio. Es ahí, porque sabe perfectamente que allí está la clave de que este proceso se consolide. Ya veremos cómo lo está haciendo, ¿no? Pero eso es un punto, digamos, fundamental. Bueno, ustedes saben, son los dos estados. Es sorprendente cómo Guyana y Surinam se incorporan al Mercosur. Parece imposible, ¿no? Están ahí. Así como está el resto de los países latinoamericanos, ¿no? Y estamos hablando de la cuarta economía del mundo. Es decir, ahí está el producto, ¿no? 4.434.793 millones, ¿no? Y ni qué hablar, pues, de las potencialidades que tiene la UNASUR. Fíjense que tiene una estructura, y esto es muy importante, ya consolidada, tiene una Secretaría General, porque el problema de estos mecanismos, si terminan siendo reuniones de precumbres, que era un poco la pelea de Chávez, ¿no? No podemos seguir en esta cumbre, ¿no? De cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo, decía Chávez, ¿no? No podemos seguir en esta, perder el tiempo, vamos a crear instrumentos, y entonces surge una Secretaría General que ya está consolidada, esa Secretaría General, así como un conjunto de mecanismos. No se ve muy bien aquí, pero yo pudiera destacar, por ejemplo, el Consejo de Salud Suramericano, que viene trabajando en el tema de la cooperación en materia de salud, incipientemente, por supuesto, porque esto lo que tiene son 3 o 4 años, no tiene mucho tiempo, ¿no? El Consejo
Suramericano de Desarrollo Social, el Consejo de Defensa Suramericano, que quizás es el que ha tenido mayor desarrollo, el Consejo Electoral, en función de los temas de crear, homologar los sistemas electorales, el Consejo de Infraestructura, los proyectos de infraestructura que se vienen haciendo, y el Consejo de Economía y Finanzas, que tiene que ver con la integración financiera, que, como veremos, es uno de los ejes del Mercosur. ¿Cuáles son las políticas que desde Venezuela se impulsaron en el Mercosur? En primer lugar, bueno, esta no es desde Venezuela, la primera que me refiero, pero sí el tema de la infraestructura, de la conectividad, ¿no? Este que acabo de poner allí es un proyecto que está en lo que se llama el IRSA, ¿no? Que es un programa de desarrollo de infraestructura, de conectividad entre los países latinoamericanos. Pero quiero destacar porque este es muy importante, ¿no? La carretera interoceánica Brasil-Bolivia-Perú. Ese es un proyecto. Pero además, eso es un proyecto que está en marcha, ¿no? Así como el anillo energético suramericano, que engloba Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Tiene que ver con el gasoducto en esa zona. Había de hecho gasoductos y se están interconectando. Eso era impensable antes. Impensable. Porque, por ejemplo, entre Argentina y Bolivia hay un gasoducto, pero no hay gasoductos en todo ese anillo, ya que siempre, como sabemos, la orientación era hacia la venta de materia prima hacia Europa, hacia Estados Unidos, no entre ellos mismos. Eso era impensable y eso es el resultado de esta política de integración, la construcción de un mercado interno, ¿no? Clave para que la integración tenga un sustento económico real. El gasoducto binacional Colombia-Venezuela, que tiene además incorporado, no se ha desarrollado todavía, el poliducto binacional para exportar petróleo hacia el Pacífico a través de la costa pacífica del Pacífico colombiano. ¿No? ¿Cómo? Ese trayecto es un poco complicado, claro, pero está formulado de esa manera, por supuesto que es muy complicado, tienes toda la razón, ¿no? Y costoso, ¿no? Muy costoso, es fácil verlo en el mapa, pero cuesta plata, pero habría que ver lo que puede significar eso, ¿no? Para Colombia también, porque Colombia es productora de petróleo y de gas, ¿no? También. Eliminación de las visas, salvo el caso de Guyana Francesa y Surinam, que todavía no se tiene. Bueno, eso ya es un hecho, ¿no? La unificación antes no, nosotros tenemos eliminación de visas con Europa, ¿no? Pero no con América Latina, eso no existe. Ahora sí. Unificación del sistema de acreditación y control de calidad del sistema universitario, primario y secundario con validación de títulos. Es un proceso que está en marcha, ¿no? La cooperación militar, esto es muy importante, para la seguridad y defensa regional, incluyendo el desarrollo industrial del sector y la creación de la Agencia Aeroespacial Suramericana. Caramba, imagínense. Porque resulta que muchos países suramericanos tienen satélites de telecomunicaciones, hoy día, además de Venezuela. Y las redes de comunicaciones, lograr la independencia en esa materia es fundamental. Y lo estamos viendo. Aquí tuvimos un incidente en estos días, que acusaron al gobierno de que se había bloqueado el Twitter, ¿no? Ajá. Y resulta que, bueno, evidentemente no es posible, ahora pudiéramos hacerlo, no lo podemos hacer. Que se haya producido allí un hecho, una situación de colapso producto de la problemática de las redes, otra cosa, ¿no? ¿Ah? O más que una coincidencia, es posible que se haya dado una especie de congestión, dado el uso que le están dando a las redes aquí, en el golpe de Estado que está en marcha, ¿no? Bueno, y las iniciativas diversas, ¿no? Telesur, la Radio del Sur, que Telesur, como Brasil no quiso hacerlo, porque me consta, pues, ¿sabes? Muchas oportunidades pidiéndole a Brasil y a Argentina, vamos a asumir
una agencia de información, una televisora, que sea una agencia de información suramericana, y no había, pues. Entonces, se le dio curso y hoy día, desde aquí, hay una agencia. Claro, no se ha logrado ese respaldo, entre otras cosas porque tiene que ver también con el liderazgo, ¿no? Sí. Bueno, pero son procesos que se van dando y el comandante Chávez lo tenía claro. Bueno, no entra Brasil, no entra, pero hay que hacerlo. Vamos a consolidarlo. Muchos decían, no, eso no es posible. Ahí está Telesur. Y hay que ver el papel que ha jugado Telesur y que está jugando para romper esa canalla mediática internacional que es lo poco que sale. Esa barrera, ¿no?, inmensa que se teje aquí y que no permite, y que, bueno, construye de manera virtual situaciones para justificar pues lo injustificable, como en Libia, como en Siria, como en Irak, y como ahora lo pretenden hacer aquí en Venezuela. Ya lo intentaron hacer antes, ¿no? El gasoducto del sur, que es un proyecto que está allí, sobre la mesa, no se ha materializado, es un proyecto que planteó Venezuela, así como la refinería esta que creo que no terminó cuajando eso, ¿no?, la de Pernambuco, la refinería binacional con Brasil, la Universidad del Sur, que es un tema también planteado sobre la mesa y que no se ha materializado, el ferrocarril del sur, Petrosur, es decir, son iniciativas que se han puesto sobre la mesa, y el Banco del Sur, que es una iniciativa de Venezuela, y es lamentable a veces que uno ve, se mete por Wikipedia, ¿qué tal? Se mete por Wikipedia, y entonces uno ve allí que cuando echan el cuento, la historia, ¿no?, del Banco del Sur, pongo ese ejemplo nada más, pero así como eso, muchas otras cosas, porque en estos días me puse a revisar y me doy cuenta que realmente la historia no la echan como es. Y no la echan, entre otras cosas, porque ustedes saben que esas páginas son editables y cada quien le va metiendo cosas. Ahora resulta que el Banco del Sur lo propuso fue Brasil, cuando Brasil era el que no quería el Banco del Sur. Eso es lo que aparece. Y no aparece Venezuela para nada, sino que se adhirió. ¿No? La iniciativa fue de Venezuela. Recuerden lo que decía Chávez. Recordemos, ¿no?, cuando él decía, no es posible que las reservas internacionales de los países se coloquen en los bancos del norte para que ellos nos presten esa misma plata a unos intereses superiores a los intereses que nos pagan por tenerlas allí. Esos recursos tienen que usarse para el desarrollo de nuestros pueblos. El Banco del Sur. Ahí está el Banco del Sur, creado. Son 5 países. Como veremos ahora, el Banco del Sur tiene ya una institucionalidad, está arrancando. No es el banco, no es el sistema que aspiramos, pero es un primer impulso, pues. Ahí va, ahí va, ahí va, ¿no? Ya lo dije antes, el diálogo político, la resolución de conflictos consolidó al Mercosur. Hablé del caso de Bolivia, del golpe de Estado en Ecuador, en Honduras, el problema entre Venezuela y Colombia, que llegó a un nivel muy grave con el tema de las bases militares y todo lo que allí, eso tuvo un final feliz porque Colombia terminó incorporándose a la UNASUR, y feliz hasta ahora, ¿no? Y bueno, el tema el Consejo de Defensa y Seguridad asumió el tema del armamentismo de una manera clara, y hoy día pues hay mecanismos para compartir información, y eso ha avanzado muchísimo, incluyendo el tema de la industria militar conjunta. Y eso es quizás lo que más le duele al imperio, este tema del Consejo de Seguridad y Defensa, porque está tocando un ámbito que realmente golpea la política exterior en la madre, como dicen. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que no haya ejército, que no haya fuerzas armadas, sino policías antinarcóticos, entre comillas, que se desmantele el Estado, y mucho menos que se fortalezca como una potencia esta región, una región de paz, pero para que haya paz tiene que tener capacidad de defenderse, de poder tener una presencia en el mundo propia, autónoma.
Y eso coincide también, por supuesto, con el proyecto de Brasil de gran potencia. Eso no podemos olvidarlo. No es contradictorio, hasta ahora no lo ha sido. No lo ha sido, hasta ahora. Todo depende de quién gobierne Brasil, ¿no? La construcción de mecanismos de defensa de los derechos humanos alterno al sistema interamericano, eso está ya sobre la mesa. Lo planteó Rafael Correa, ¿no? Para definitivamente romper con ese esquema podrido de esa burocracia tarifada del imperio, que como sabemos se usa para golpear a los gobiernos revolucionarios o progresistas, a la soberanía de los estados. No voy a detallar eso, pero nosotros en Venezuela lo hemos vivido, ustedes lo saben. Basta recordar que el golpe de Estado, cuando hubo el secuestro del presidente Chávez, hubo una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todavía no se ha hecho un pronunciamiento sobre eso, a estas alturas. El Banco del Sur, que termina de formalizarse en el 2013, pero que nace en el 2006 con la propuesta venezolana. Integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Chile y Perú son observadores y Colombia no participa. Es la alternativa al sistema financiero de Bretton Woods, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Capital de 7.000 millones de dólares y tiene el respaldo de los parlamentos, o sea, está en el proceso en este momento de la aprobación de los parlamentos para su consolidación. La declaración de Sudamérica como zona de paz, en el que se estableció un mecanismo de transparencia y cooperación en el tema de la defensa y de la seguridad, ya lo dije. Y zona libre de armas nucleares y de armas de destrucción masiva. El Parlamento Suramericano, que es un mecanismo que está surgiendo y que fortalece el diálogo político y la conservación y defensa de los recursos naturales como un eje muy importante allí. Ahora, ¿cuál es la amenaza que tiene la UNASUR? La gran amenaza, pues yo lo decía ahorita, ¿no? La política imperial pues no descansa. Por un lado nos levantamos y por otro lado nos golpean. Ah, se apagó. Hay que prenderlo. Pero ahora se reactiva todo, ¿no? Bueno, se perdió. Bueno, seguimos conversando. Vamos mientras se prende ahí. Se trata pues dentro de esa política, como le decía Uribe, en el propio 2006, después de la cumbre de Mar del Plata, donde se entierra el ALCA, entre comillas, entonces plantea una nueva iniciativa. Y esa nueva iniciativa, está prendido. Lo que está apagado es esto. ¿Sí? ¿Y este está prendido? Sí. Entonces hay que volver a prender al computador. Hay que volverlo a prender, creo yo. ¿No? No, hay que prenderlo. ¿Ah? Sí, bueno, porque se apagó, pero bueno. Sí, quédense ahí, está bien, seguimos hablando. Bueno, entonces el Uribe, claro, por supuesto, peón del imperio, el narcotraficante número 82, como sabemos, ¿no? Lo que él representa, planteó inmediatamente una iniciativa que fue lo que él llamó el Arco del Pacífico. No es de él la iniciativa, ¿no? La iniciativa es del Departamento de Estado, vamos a estar claros, ¿no? El Arco del Pacífico para estructurar los países que precisamente habían firmado tratados de libre comercio con los Estados Unidos y hacer un área de libre comercio en primer lugar. ¿Quiénes son esos países? Chile, Perú, Colombia y Panamá. Bueno, México ya está en el NAFTA, ¿no? NAFTA. Pero eso viene después, Costa Rica, ahora, ¿no? Pero inicialmente esos países. La idea, pues, de estructurar esa área de libre comercio, que, bueno, no era otra cosa que una articulación con el NAFTA, que es México, Canadá y Estados Unidos, bajo los mismos esquemas, y muy rápido.
La gente dirá, bueno, ¿cómo fue posible que esto se hiciera tan rápido? Bueno, porque ya los tratados están firmados. Están firmados completamente, ¿no? De manera que, en ese sentido, ese tratado, que incorpora luego a Costa Rica y a Panamá, por supuesto México, ¿no?, implica de hecho el ALCA. Es el ALCA, pero de un segmento importante. Ahora fíjense que eso significa partir en dos, no en dos, pero sí quitarle un pedazo importante, porque ya no es la UNASUR, a la UNASUR. Es decir, la UNASUR, si bien no tiene una agenda, prioridad, la agenda económica, y por eso puede coexistir allí estos países que tienen tratado con Estados Unidos, comienza a tener una presencia política también. Y en el fondo es la relación, es el mecanismo que Estados Unidos impulsa para quebrar la integración suramericana y para crear un instrumento que enfrente a la presencia de China en Suramérica, que como sabemos viene comenzando a tener un papel muy, muy importante como inversor en la región y como demandante de recursos de la región. De hecho, muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que América, cómo fue el milagro? Pero hay que pincar. Ahí. Ok, entonces bueno, en resumen, ese arco del Pacífico que se ve ahí en el mapa es un mecanismo también de los Estados Unidos, como digo, una barrera de contención de China. ¿Por qué? Porque la crisis del 2008, la crisis de Wall Street, la crisis financiera, muchos se preguntan, ¿cómo fue ese milagro que en América Latina, particularmente en Sudamérica, la crisis no tuvo los efectos devastadores, ¿no?, que tuvo desde el punto de vista del crecimiento? Claro, hubo una desaceleración, hubo algunos efectos, pero ¿cómo fue posible que se contuviese esa onda explosiva de esa burbuja, ¿no?, financiera que se generó en Wall Street hacia Sudamérica? Bueno, y la razón sencillamente es que desde ese momento, desde el 2006 aproximadamente 2005, comienza a producirse un flujo de inversiones chinas hacia Sudamérica y de compra de materias primas que permitieron garantizar un mercado estable para esos países, incluyendo por supuesto Brasil, que es el más grande. No el caso de Venezuela, ¿no? Precisamente no es el caso de Venezuela. Nosotros más bien lo que hemos hecho es exportar petróleo y ha habido financiamiento de allá hacia acá, pero sí el caso de todos los otros países. Entonces, la presencia de China, que además tiene que ver con un elemento geopolítico clave, ya estoy terminando, bueno, entonces, digamos, eso genera digamos, tiene un significado este movimiento alrededor de ese problema geopolítico. China pasa a ser la primera economía del mundo y está teniendo una política muy agresiva hacia África y América Latina y los acuerdos que se vienen planteando. Fíjense que una de las resoluciones de la UNASUR y de la CELAC es precisamente establecer un acuerdo con China. Y eso va, por supuesto, completamente en contra de esto, ¿no? Diríamos que ese arco del Pacífico es el caballo de Troya del imperio en la UNASUR y en la CELAC. La batalla geopolítica que está planteada allí, en el fondo, es Perú negocia un tratado de libre comercio con Centroamérica, en este momento, ¿no?, que es el vínculo con el área del Pacífico. Es decir, quieren meter a Sudamérica en el Pacífico, ¿no?, en el mismo sector. Y como Estados Unidos tiene el TLC con Centroamérica, la República Dominicana, Perú, Chile, Colombia, México y Canadá, se termina de armar el rompecabezas que hace resurgir el ALCA, quedando aislados los países fundamentalmente del Mercosur, prácticamente el Mercosur. Es la guerra geopolítica de Estados Unidos contra Brasil y contra China, habría que agregar. Obstáculo a la posible salida de Brasil al Pacífico. Fíjense un detalle interesante, ¿no?
esa carretera transoceánica, ¿no? No es transoceánica, es interterritorial, interoceánica es, porque es desde Brasil, Atlántico, al Pacífico, atravesando Bolivia y va a reventar en el puerto del Callao, creo que es, en Perú. Bueno, fíjense lo que está ocurriendo, que el gobierno de Perú está privatizando ese puerto y el otro puerto que tiene Perú, que no recuerdo el nombre. ¿Privatizar lo que significa? Bueno, que sale del Estado y entonces van a establecer condicionamientos a Brasil. Y toda esa infraestructura que se hizo con esos fines, para que Brasil pueda salir al Pacífico, hacia Asia, ¿no? Y no digo Brasil, en realidad es toda Sudamérica, porque esa interconexión es una interconexión con Bolivia, con Argentina, con Perú, a través de todas las redes, ¿no? Y tiene que serlo también de Venezuela y de otros países. Bueno, está siendo boicoteada por el gobierno peruano. El arco del Pacífico termina liquidando Lacan, pues Lacan ya estaba muerta, ¿no? Estaba muerta, pero termina de morir. Una pregunta que tenemos que hacernos, no es para este tema ahorita, porque sería otro foro, ¿no? otra discusión, es cómo queda el acuerdo de complementación comercial Colombia-Venezuela en este escenario. Es importante evaluarlo. Nosotros hicimos un acuerdo, ahora ese acuerdo parece que es un acuerdo con arancel cero, con una serie de condiciones. ¿Cómo queda eso? ¿Cómo se afecta dentro de nuestra política ese acuerdo? Esa es una interrogante que dejo allí. Bueno, las potencialidades que tiene la UNASUR, todos sabemos, ¿no? Lo que significa en biodiversidad, en agua dulce, en combustibles fósiles, minerales, recursos naturales, etcétera, pues, ¿no? Es la gran potencia del mundo, ¿no? En esa materia. Y las líneas estratégicas nuestras dentro de la UNASUR se orientan a hacer una integración de largo aliento y multidimensional, económica, social, política, cultural. La lucha por la soberanía de los recursos naturales y su sustentabilidad. Fíjense que Ali Rodríguez, actual secretario general todavía de la UNASUR, uno de los temas que ha planteado allí es el de los recursos naturales, es el de crear una base de datos y una plataforma tecnológica que nos permita el manejo común de los recursos de la región para a partir de ahí definir una política también de preservación de esos recursos desde el punto de vista ambiental y sobre todo avanzar pues hacia una mayor soberanía sobre esos recursos con políticas comunes. Desarrollo científico y tecnológico, lucha contra la pobreza, el tema del narcotráfico, la integración productiva, la democracia participativa y la integración financiera. Esto último, por cierto, es clave. El Banco del Sur, pero el Banco del Sur, el concepto que planteamos, no es solo un banco que le preste o que financie determinados proyectos, no. Se trata de construir una arquitectura financiera que sea alterna al sistema de Bretton Woods. Y eso significa tener un fondo, por ejemplo, para apoyar los desequilibrios macroeconómicos, un fondo de reserva, un banco de desarrollo o una red de bancos de desarrollo que ya existen, pero que funcionen como red. El que tengan además la posibilidad de crear un mercado de commodities, porque fíjense que el precio de los productos nuestros, el café, el cacao, el maíz, etcétera, el trigo, se cotizan y los determina el mercado en Chicago y en Londres y en Nueva York. Tenemos que crear nuestro propio sistema de cotización, de bolsa, vamos a llamarlo así, de las materias primas y además la protección de esas materias primas. En fin, hay toda una política que desarrollar de soberanía sobre nuestros recursos, tal como lo hizo la OPEP. Yo creo que nosotros tenemos la experiencia de ahí Ali Rodríguez, ¿verdad?, que viene haciendo un trabajo muy importante. Recomiendo el libro, un libro reciente que ha publicado que se llama Antes de que se me olvide, muy interesante,
pues bueno, además de hacer una autobiografía, pues plasma con mucha claridad lo que es nuestra política, la política de la Revolución Bolivariana en relación al tema de los recursos naturales y el petróleo. Bueno, la CELAC es un mecanismo que está naciendo, no podemos decir que está consolidado, ¿no? Pero ya comenzó a jugar un rol importante. Ahí salió Cuba como presidente de la CELAC a respaldar la revolución, ¿no? Y bueno, finalmente lo dejo para la reflexión. La mejor política antiimperialista es la integración. En definitiva, en la política internacional, en el desarrollo de los mecanismos de integración está la base para impulsar la lucha contra el imperialismo y por el cambio de un modelo de integración que nos permita realmente ser soberanos, que nos permita realmente hacer que los recursos naturales, que nuestras capacidades se desarrollen para que haya justicia social y una verdadera democracia. Muchas gracias.